Vamos a entrar a la palabra del Señor. Si puede ponerse de pie, le invito a que lo haga. Primero de Samuel 10, versos 6 y 9. Dice así la palabra del Señor. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado. ¿En qué cosa, hermanos? ¿En qué? Aconteció luego que al volver él la espada para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. Y todas estas señales acontecieron en aquel día. Quiero hablar sobre el tema mudado en otro hombre. Mudado en otro hombre. Digan amén las mujeres, también es para ustedes la palabra. Voltea con el que está a un lado, dile: aunque aún no se me nota, ya soy otra persona. Alguien le da un aplauso al Señor en esta hora. Puede tomar asiento. Mudado en otro hombre. La Biblia nos habla de un hombre joven llamado Saúl, de quien se refiere esta escritura. La palabra Saúl, o el nombre, significa alguien que fue pedido a Dios. A este joven Dios le cambió su vida de una manera radical y por completo. Literalmente de un día para otro. Saúl, un día cualquiera, se durmió como un habitante más de su ciudad, sin esperar que al siguiente día vendría a ser ungido como el primer rey de Israel. Un día cualquiera Saúl lo vivió como alguien más, como uno que cuidaba burros y asnos, porque a eso se dedicaba, de su padre. Pero al siguiente día se levantó como el dueño de todos los animales de Israel. Un día cualquiera Saúl era una persona común y corriente, por llamarlo así, para el siguiente pasar a ser el ungido de Dios e instrumento que derrotaría a los enemigos de Israel. Todo porque el mismo pueblo lo había pedido a Dios para reinar sobre de ellos. Y yo estoy aquí en esta hora para hablarle a alguien que en realidad es una oración contestada de una madre, de un padre, de un amigo que necesita de ti. Casa de Dios, escúchame por favor. Eres la respuesta al clamor de esta ciudad de Los Ángeles, que gime y necesita de Dios. Voltea con alguien, dile: soy la respuesta de alguien. Eres la oración de alguien contestada. Yo en esta mañana vengo a profetizarle a alguien que su vida está a punto de cambiar de una manera radical y sorprendente. Pasarás de ser uno más en tu casa a ser la luz de toda tu familia. Pasarás de ser un trabajador o un empleador más en tu negocio, lugar de trabajo,
a ser el hombre, la mujer, el profeta de ese lugar. Ah, casa de Dios, vas a pasar de ser una iglesia más de la ciudad a ser la iglesia más visible e influyente de esta. Yo no sé si habrá algún Saúl en esta mañana que lo crea y diga amén. Todo le cambió a este muchacho llamado Saúl de un día para otro. Si usted lee toda la historia, 1 Samuel 8, 9 en adelante, pensarás que fue ungido y escogido de pura suerte, de pura casualidad. Pero en Dios no hay nada al azar. En Dios no hay nada a la casualidad. Amigo que te estás acercando a Dios, déjame decirte que no estás hoy aquí por casualidad, porque no tenías otra cosa que hacer, sino que este día Dios lo había marcado para que tengas un encuentro con Él. El Dios de Saúl quiere ser tu Dios también. Y usted pensará que Saúl fue ungido por pura casualidad, pero eso no existe en Dios, sino que Él tiene planes grandes y predeterminados con cada uno de nosotros. Alguien diga conmigo: Dios tiene planes grandes para mí. Uy, no te me estás durmiendo. Dios tiene grandes planes. Alguien tiene. Escuche. Si usted no lo cree, tu vida seguirá ese curso. Si usted no lo cree, tu vida será una más aquí en la tierra. Si usted no lo cree, te van a enterrar, ni tus vecinos se van a dar cuenta. Si usted no lo cree, vas a vivir para trabajarle a alguien, te vas a morir y la vida te va a pasar por un lado. Yo vine a hablarle a alguien que crea que su vida Dios le escogió para cosas grandes, para cosas especiales, para cosas diferentes, para dejar una huella en esta tierra. 5 o 6, con esos predico. Con esos predico. Dios tiene planes grandes y predeterminados sobre cada uno de nosotros. Toca a alguien, dile: Dios te está hablando a ti. Ah, ¿a mí? Sí. Ah, a ti. Y aunque la cara no te ayude, Dios quiere sacar algo grande dentro de ti. Pero solo es cuestión de tiempo, de que el tiempo de Dios se cruce con el tuyo para que se manifieste. Alguien diga: es cuestión de tiempo. El tiempo de Dios se va a cruzar con el mío, así como el tiempo de Samuel se le cruzó con el tiempo de Dios. ¿Escuchó qué significa Saúl? Perdón. Uno que fue pedido a Dios. En otras palabras, este chavalo que era alto y guapo no nació porque al papá se le antojó meterse con su mamá. Nació por una oración del pueblo, porque ellos querían un rey. Saúl fue el resultado de la oración de alguien para cosa grande. Tú estás aquí porque hubo un líder que oró por ti para cosa grande. Tú estás aquí porque un familiar tuyo oró por ti para que llegaras a Cristo, pero no para que llegaras a aburrirte y a quejarte, sino para creer que hay cosas grandes que Dios quiere hacer contigo en este tiempo. Casa de Dios, quiero recordarte que el Cairo de Dios ha llegado a tu vida, que el tiempo de la visitación ha llegado, que el tiempo de profecías cumplidas ha llegado.
Que el tiempo de vivir tierra prometida ha llegado. Que el tiempo de ser usados por Dios en otra dimensión ha llegado. Ha llegado. Toca a alguien, dile, aunque no se nota, ha llegado. Saúl pasó de ser un desconocido a ser la persona más conocida. Pasó de ser alguien quizás importante solo para su familia a ser la persona más importante de Israel, por causa de un llamado de Dios a ser el primer rey de Israel. ¿Sabe que usted nació por una causa grande de parte de Dios? ¿Sabe que usted nació porque hay un plan grande de Dios para su vida? Voltea con alguien, dile, hay un trono que te está esperando. Hay un trono que te está esperando. Yo necesito que alguien lo crea conmigo. Yo no puedo fluir con gente incrédula que se está durmiendo, que quiere ser igual que el resto de la gente. Hay un trono que me está esperando. Hay un trono, hay algo grande. Yo voy por algo grande. Si voy a vivir, que sea por algo grande, por algo que valga la pena batallar en este mundo con esta carne que no quiere. Ahora bien, para Dios lograr hacer de este muchacho Saúl un rey, lo primero que tenía que hacer era cambiarle su manera de pensar a la manera de pensar de un rey. ¿Me sigue? Dios no puede hacer al rey si no primero le pone una mente de rey. Dios nunca te va a hacer el empresario que Él quiere que seas si primero no cambia tu mentalidad a la de un empresario. ¿Alguien está acá? Dios nunca puede elaborar conmigo si yo no me alineo a sus pensamientos. Y Dios tenía mucho trabajo que hacer con Saúl en su mente. Alguien hágase así. Diga conmigo, Señor, trabaja aquí, trabaja aquí. Le cambió su mentalidad primeramente para hacerlo rey. Y es lo que dice el verso 9 del capítulo 10. El contexto es: Israel pide rey a Samuel el profeta, porque el pueblo era rebelde y necio y terco e incrédulo. Y dijeron: no queremos que Dios sea nuestro rey, queremos que un hombre sea nuestro rey. Dios les levanta a Saúl, un joven que por fuera daba todas las características para ser rey que ellos habían escogido, y envía al profeta Samuel a ungirlo. Y mientras está esa procesión de ungimiento, de conocer Saúl a Samuel, de tener ese encuentro donde Samuel le declara la voluntad de Dios, lo primero que hace Dios es cambiarle su mente. Aconteció luego que al volverle la espalda para apartarse de Samuel después que lo había ungido, le mudó Dios su corazón. La única razón por la cual tú estás sentado en estas sillas es porque Dios te mudó el corazón. Es porque Dios te cambió la manera de pensar. Yo no sé si alguien está agradecido con ese Dios que cambió la manera de pensar. Esa palabra corazón está en el Antiguo Testamento y por lo tanto está en hebreo. Y en el hebreo es una palabra de 3 letras, L-E-B, lev.
pero significa pensamiento, sentimiento, voluntad, ánimo, deseo, propósito. Dios le cambió a este muchacho sus pensamientos por los de Dios. ¿Alguien me sigue? Pero también sus sentimientos, pero también su voluntad, pero también su ánimo. También le cambió sus deseos, también le cambió su propósito. Le hizo un lavado de arriba abajo. Y eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida y en la mía. Cambiarnos el corazón, mudarnos los deseos, mudarnos los sentimientos, mudarnos la voluntad. Que Dios empiece a reinar en tu mente, que Dios empiece a reinar en mis intereses, en mis deseos. Yo no sé si habrá alguien dispuesto en esta mañana a que Dios empiece a cambiarle todo. Dios lo transformó por completo, porque el único que transforma por completo es nuestro Señor Jesucristo. Usted no me va a dejar mentir. Para algunos de ustedes hace 1 año, 2 años, 5 años, ni pensabas un día estar un domingo en una iglesia. Menos crudo y apestoso a borracho. Ni pensabas un día derramar lágrimas delante de otros sin que te diera vergüenza. Ni pensabas escuchar música cristiana. Ni se te ocurrían esas cosas. Menos venir a escuchar a un pastor gritón. No, este era un día de descanso. Este era un día de pasar cruda. Este era un día de amanecer con la amante para el lunes volver con la otra mujer. Este era un día de desvelo, agarrar fuerzas para volver a tomar o a drogarme. Pero Dios te mudó el corazón. Dios te cambió tus pensamientos. Dios te cambió tus deseos. Dios te cambió tus sueños. Yo no sé si hay alguien que está aquí. Oh, yo siento a Dios en esta hora. Samuel el profeta, porque todo aquel que se expone a la palabra, tarde que temprano será transformado. Algunos de ustedes venían renegando las primeras veces, enojados. Aquí lo han confesado, maldiciendo al hermano, al pariente que lo invitó. Enmulado, enmulada. La esposa, el esposo prometiéndote hacerte los camarones que te gustan para que te vengas. Pero llegaste así, no importa, pero llegaste. Si alguien llegó así, bienvenido. No más a ellos les doy permiso. Si usted está pensando mal de mí, bienvenido. Pero yo sé que si sigues expuesto a la palabra, Dios te va a cambiar el corazón. Dios que va a cambiar tu manera errónea de pensar. Dios va a empezar una obra en ti que ni tú te vas a reconocer. Haga un ejercicio esta semana y mírese al espejo. Esa era la vieja que hablaba malas palabras. Esa era la vieja que se deprimía todas las noches. Ese era el panzón borracho. Pero yo veo puro hombre y mujer hermosa en esta mañana, transformados. Te cambió la mente, te cambió la boca, te cambió el andar, te cambió los amigos, te cambió tu propósito, te cambió todo. Y Dios quiere transformarnos. Si me quiere usar, me tiene que transformar primero. Saúl pensaba que era un bueno para nada, que era una cucaracha con patas.
Yo creo que él fue el que compuso el de la cucaracha, la cucaracha. Saúl pensaba que era no solo igual a otros, era menos que otros. Y eso lo revela porque cuando el profeta le dice: Saúl, Dios te ha escogido para que reines, yo me lo imagino riéndose y burlándose de él mismo al decir en el verso 21 de Samuel 9: mira lo que respondió: ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? ¿Qué más? Samuel, no te burles de mí. Yo soy el que vive en un garage. Yo soy el que barre ahí en la fábrica. Mira mi familia, cómo está. Mira mi casa, cómo está. Mira ¿no te has dado cuenta que todavía ando en burro llamado metro? El menos. Y no porque no quiera, sino que no tiene. El menos. Yo creo que cuando Dios escuchó lo que respondió Saúl, dijo Dios: ¿qué hice? El tipo de cirugía que le tengo que hacer a este cuate. Dile a que está hablando: prepárate para una cirugía mental. ¿Qué hice? Me hubiera agarrado a uno que pensara un poquito mejor. Me hubiera agarrado aunque sea el pastor de casa de Dios. Pero mira cómo piensa este. ¿Sabe que Saúl era el más alto de todo ese país? Y el más guapo. No se esconda, varón, tú eres un Saúl. Aunque sea para tu mujer, pero yo soy un Saúl. Así tiene que ser nomás para ella. Y ese hombre guapo, alto, hablándose con una mente de cucaracha. ¿Cómo Dios va a hacer algo grande? Y lo que soy, y lo que veo, y mi pasado, y mi trasfondo. Pero yo me gozo porque Dios se especializa en hacer cirugía en esa gente para extirparle toda mentalidad incorrecta y ponerle la mente de Cristo, la mente con la cual Dios puede hacer cosas grandes. Hermano y amigo, deja de quejarte por tu pasado. Deja de pensar en tus errores. Deja de pensar en tus fracasos, que lo único que hacen es meterte baja autoestima. Hoy Dios quiere mudar tu mente. Hoy Dios quiere hacer una cirugía. Hoy Dios quiere cambiarte. ¿Sabe? Si hasta el nombre te recuerda cosas malas, cámbiatelo, mija. Cámbiatelo. En este país se puede cambiar de nombre. Es que me llamo Anacleta, cámbiatelo por Aniceta. Pero si el nombre te trae recuerdo. No, usted se ríe, pero eso hacía Dios. Porque cree que a Saulo le cambiaron a Pablo. Porque cree que a Simón le cambiaron a Pedro. No por tonterías de Dios, porque aún el nombre les arrastraba a un pasado con una mentalidad incorrecta. Por eso Abraham, seco, le cambiaron a Abraham, padre de multitudes. ¿Alguien está acá? Usted se puede cambiar su nombre. No tienes que ir al juzgado. En tu corazón y en tu mente, llámate diferente. Habrá una mujer que se llame Reina Esther en esta mañana. Habrá una mujer que se llame Sara, madre de multitudes. Habrá una Débora, una mujer de guerra. Habrá un varón, habrá un Sansón, habrá un Moisés. Yo no lo veo. ¡Ay, aparecieron! Empezaron a aparecer. Deja de llamarte
la fracasada, la que se divorcia cada diciembre. Deja de llamarte la que corre en cada fin de año del trabajo. Eres una mujer grande, eres un varón de Dios. Pero está en ti. Dile al que está a un lado con los ojos azules que carga: It's up to you. Dile. Sí, porque te estoy predicando. No, pastor, quiero ser la misma. It's up to you. ¿Quieres seguir deprimida sin poder dormir? Seguir pensando que te va a llevar la migra. Te va a llevar, te lo garantizo. Te va a llevar. Y ni te creas que te voy a dar posada en la casa que tengo en Tijuana. 3 días afuera y luego te meto. Dios tenía que cambiar la manera de pensar de este hombre para cumplir su voluntad en él. Porque Dios no puede manifestar en su totalidad sus planes y propósitos con nosotros hasta que no alinea nuestros pensamientos a los de Él. Amós 3:3. Ayúdame a leer qué dice ahí. ¿Por qué se divorcia la gente? No se ponen de acuerdo. ¿Por qué la gente se divorcia de Dios? Porque ahí la gente no se pone de acuerdo con Dios. No pueden andar dos juntos si no se ponen de acuerdo. En un matrimonio cualquiera puede tener el problema, los dos. Pero en nuestro matrimonio con Cristo, Él no es el que está mal. Él no es el que tiene que cambiar la mente. Yo soy el que tengo que cambiar mi mente. Yo me tengo que alinear los pensamientos de Él. Yo siento que alguien se va a elevar en su manera de pensar. Yo siento que alguien va a empezar a pensar como su Cristo, a pensar como su Dios, a ver las cosas diferentes. Alguien, ese problema que lo ve desde abajo, se va a sentar con Cristo en la mesa y lo va a empezar a ver desde arriba. Y hasta donde yo entiendo, desde arriba las cosas se ven más pequeñas. Diga conmigo: mientras Dios no cambie mi manera de pensar, no podré ser el rey que llevo dentro. Antes de Dios posicionarlo en su llamado para lo que había nacido, probó su obediencia. Porque todo empezó con este verso 3. Cuando se habían perdido las asnas de su padre, y su padre lo envía a buscarlas. Y es en esa búsqueda donde tiene un encuentro con Samuel y con Dios. Y es cuando Dios le revela su propósito. Pero primero probó su obediencia. Y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl. Por lo que dijo Cis a Saúl su hijo: toma ahora contigo alguno de los criados y levántate y ve a buscar. ¿Qué cosa? ¿Sabe? Saúl no fue rebelde ni desobediente a lo que su padre le pidió: ir a buscar unas asnas que se le habían perdido. Sin saberlo, esa actitud de obediencia lo llevó a que Samuel lo ungiera como rey. Dile al que está hablando: la obediencia siempre termina en algo bueno. ¿Qué hubiera pasado si Saúl? Me imagino, vamos a figurar el cuadro. 5 de la mañana sale el papá de Saúl, Cis, a ver cómo está el ganado. A eso se dedicaban. Y ya no están. 4 de la mañana, 5 de la mañana. Y está el grandulón durmiendo y roncando, y se había desvelado viendo Netflix. Y llega Cis: Saúl, mijo, levántese,
porque alguien se robó nuestro ganado o se perdió. ¿Qué hubiera pasado si Saúl sencillamente se da la vuelta en la almohada y sigue roncando? O le dice, manda a otro. O es muy temprano. O estoy muy cansado. O tengo sueño. Se hubiera perdido la unción que Dios tenía para él. Nunca escucha esto, por favor, porque aquí empieza tu reinado. Cuando empiezas a obedecer en las cosas pequeñas. No, yo sé que eso no gustó. Nunca desprecies, ignores o tomes a la ligera cuando Dios te pide hacer algo, aunque parezca sencillo. Si Dios te pide abrir un grupo, ábrelo. Si Dios te pide que te levantes en la mañana a la oración, levántese en la mañana a la oración. Si Dios le pide limpiar, limpie. Si Dios le pide poner sillas en su grupo, ponga sillas en su grupo. Si Dios te llama a algún ministerio, empieza a trabajar. Esté siempre dispuesto a servir y a dar. Nunca desprecie o ignore o tome a cualquier cosa cuando Dios te pide hacer algo, porque ese es el camino a tu reinado. Ese es el camino a tu propósito. ¿Alguien me sigue acá? Y Dios no se te va a aparecer con una luz grandota y un ángel de 20 anclas. No, Dios te va a hablar a través de tus líderes. Dios te va a hablar a través de tus pastores. Los 5, nomás dijeron amén los líderes, ¿ve? No, es que yo quiero que Dios me hable. ¿Qué está haciendo Dios ahorita? Ahí Dios te da dirección. Ahí Dios te quiere empezar a levantar en tu propio reino. ¿Me sigue acá? Por eso todos ustedes tienen que estar en un ministerio en esta casa. Dios no te pone en lo grande si primero no te prueba en lo pequeño. ¿Sabe cuál es el error de algunos de ustedes? Que dicen, no, es que si sirvo voy a tener problemas. Es que si sirvo es servirle a gente y la gente piensa rara. Pues es ahí donde Dios te va a formar. Me salgo del ministerio porque hay mucho problema con la gente. Pues te sales de los propósitos y de tu reinado. Porque en el lugar donde Dios te va a forjar es cuando empiezas a servirle a Él. No, yo no quiero ver grupo porque la gente es muy difícil. ¿Y tú qué eres? Bien facilito. Yo no quiero ver grupo porque me ensucian aquí los muebles. Pues Dios nunca te va a dar unos nuevos. Pero la gente no quiere servir porque piensa que es una pérdida cuando es una ganancia. No es que si me hago ujier, tengo que llegar bien temprano e irme tarde. Y peor si me toca de security, voy a estar para un lado del pastor escuchándolo gritar. Ay, perdón, aquí tengo uno. Pero es que no quieres entender que es ahí donde Dios va a empezar a probar tu corazón. Ay, pastor, me han venido un montón de líderes. Qué difícil es ser pastor, porque yo los días que tengo no los aguanto. Qué bueno, bienvenido. Porque ahí Dios te va a meter paciencia. Ahí vas a aprender a amar aún a tus enemigos. Ahí vas a empezar a enamorarte de Dios y de su reino. Sirviendo. ¿Alguien me sigue acá? Pero ¿sabes algo? Que tienes que entenderlo. Que cuando tú le sirves a Dios en su tiempo, Dios te empieza a servir a ti. Y cuando Dios sirve, sirve como rey.
Cuando Dios sirve, sirve como rey. Los reyes no dan cosas pequeñas. Los reyes dan regalos grandes. Los reyes sirven en grande. El cristiano piensa, hija, que sus planes personales están desconectados de Dios. Y sabes que si le sirves a Dios, muchacha, Dios te va a llevar y te va a poner donde desea tu corazón, sin que tú te esfuerces, bajo aceleración, en su tiempo y en su momento. Porque el que le sirve a Dios, Dios le sirve a él o a ella. Es que en la iglesia no hay muchachas, no hay muchachos. Agárratelo allá y verás cómo te va a ir. Pero si tú le eres fiel a Dios en su tiempo, Dios te va a honrar y te va a bendecir. Con alguien que no nomás te va a pelar el diente mientras eres novio o novia. Con alguien que te va a ser fiel. Con alguien que vas a ser feliz. Con alguien que vas a disfrutar para toda la vida. Con alguien alineado a un propósito. Con alguien con quien Dios va a hacer cosas grandes. Yo no me di cuenta del mundo real hasta como los 12 años. Que empecé a visitar las casas de mis amiguitos y que había groserías, que había pleitos, que había alcohol, que había... Dije, santo, ¿qué es esto? Porque yo en mi casa nunca vi eso. Porque hubo un hombre y una mujer en Cristo que se unieron en el propósito de Dios. Yo en mi casa, por la misericordia de Dios, yo no supe lo que era un hombre golpeando a una madre, lo que era un hombre teniendo mujeres por todos lados, lo que es oler a cigarro, lo que es tener botellas de alcohol allá en el cuarto o en la mesa. Yo no supe eso. Yo creí que toda la gente vivía igual. Santo trancazo. Eso solo es para los hijos de Dios. Eso solo es para los que viven en los planes de Dios. Eso solo es para los que esperan en el Señor. Eso es solo para los que le creen a Dios. Yo no sé si habrá alguien aquí que crea que los planes de Dios son mejores que los que tú y yo podamos tener. Dios lo probó en obediencia. Aprenda a obedecer en las cosas pequeñas, hermano. No reniegue. Mira, hay gente que uno le aconseja, todavía no termina y ya está renegando. Todavía no termina y ya dice, ahí nos vemos, y se larga a otra iglesia. Y en la iglesia número 20. Porque está buscando la iglesia que se le acomode a él. No entendiendo que el problema no es la iglesia, el problema es la persona. Y la que sigue. Nunca Dios va a cumplir su propósito en ti. Te vas a convertir en un religioso más, buscando la iglesia perfecta que nunca vas a encontrar, porque quién sabe si te vayas a ir al cielo así. Probó su obediencia. Diga conmigo, el ser fiel en lo pequeño es el camino a lo grande. Probó sus prioridades. Dice que se habían perdido las asnas de su padre, pero eran las que Saúl era el trabajo de Saúl. Con lo que se comía el pan, con lo que se lo ganaba, era cuidando burros y burras. Digan amén. Los Saúles. Las asnas representan aquellas posesiones que amas, necesitas y dependes de ellas. Saúl dependía de esas asnas para comer, era lo que negociaban. Su casa necesitaba eso, era el negocio de Cis y de su familia, era negociar con animales de carga. Eran los Rolls Royce de aquel tiempo, pues. Y hay cosas materiales, escucha, personales, hay relaciones, hay sueños, hay finanzas que Dios va a permitir que pierdas para que salgas de tu zona de confort,
para que salgas de tu zona de comodidad y empieces a buscar los sueños, los deseos, los planes de Dios, que son mucho mejor que cualquier posesión que puedas tener. Dios lo probó. Permitió que perdiera algo de lo que él dependía para vivir, porque había algo mejor que eso. ¿Alguien me sigue acá? Dile que está a un lado: no reniegues por lo que estás pasando. Dios te está quitando tus asnas. A veces nos quejamos de las pruebas, las luchas, sin entender que es Dios mismo que está trabajando para poder alinearme al propósito de Él, para poder llevarme al lugar donde Dios quiere que yo esté. ¿Alguien está aquí en esta mañana? Seamos más ligeros, escuche, cuando pasemos pruebas. Seamos más cautos al juzgar una situación difícil que estamos pasando. ¿Alguien me sigue acá? Porque tendemos a desanimarnos, tendemos a culpar a alguien, tendemos a deprimirnos, tendemos a murmurar, tendemos a maldecir cuando algo que yo considero malo me ocurre. Pero espérate, quizás sea Dios quien lo está permitiendo, tratando de alinearme a su propósito, tratando de forzarme a ser el hombre, la mujer que Él quiere que yo sea. ¿Alguien me sigue acá? ¿Alguien me sigue acá? Lo último que hizo antes de llevarlo al reino, lo llenó de su Espíritu Santo. Entonces el Espíritu de Jehová le profetizó Samuel a Saúl: vendrá sobre ti con poder y vas a profetizar y serás mudado, transformado, cambiado en otro hombre. Hay mujeres aquí que necesitan una transformación radical. Hay hombres aquí que necesitan ser otros. Les surge cambiar su manera de pensar. ¿Por qué no puedo dejar esto? ¿Por qué no puedo dejar de hacer lo otro? Porque necesitas una cirugía en la mente que estirpe tu voluntad o la de alguien más y ponga la mente de Cristo dentro de ti. Pero lo único que selló ese cambio en Saúl fue que lo llenó el Señor de su Espíritu, porque es el único poder que me puede transformar, que me puede avivar, que me puede liberar, que me puede santificar, que me puede meter temor de Dios, que puede hacer que Dios sea mi prioridad. La llenura del Espíritu Santo quema los pretextos, iglesia, quema los miedos, quema los temores, quema el desánimo, quema la crítica, quema la murmuración, quema las pasiones de la carne, quema la amargura, quema el odio, quema el adulterio, quema el doble ánimo, quema toda la basura. Lo que le estaba diciendo el Señor a Saúl es: sin mi espíritu, Saúl, no te puedo usar. Sin mi espíritu no podrás reinar donde yo ya te hice rey. Póngase de pie en el nombre del Señor.